Vamos al Señor. Bien, hermanos, aquellos que tienen Biblia, les invito, si son tan amables, puedan buscar el libro de Ezequiel. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios, capítulo 3 del libro de Ezequiel. Pedimos disculpas a los hermanos, el aire más grande, hay un problema, parece que perdió el gas. Ya hemos llamado hace como 10 días para que vengan a recargarlo y no han venido. Así que estamos esperando, ya creo que en estos días vamos a tener el aire. Prender ese solo no sirve de nada, a no ser para el grupito de ahí. Entonces, ya que abrimos todo, no prendimos ninguno de los aires. Pero bueno, antes no había aire, tampoco había luz, por eso no nos vamos a conformar a estar oscuras. Pero bueno, le invito, si han encontrado el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Vamos a aprovechar, ya que tenemos la posibilidad de esta comodidad, de disfrutar de ellas también. Así que esperemos para los próximos cultos, para el año que viene, ya tener los aires funcionando como deben. Capítulo 3 del libro de Ezequiel, versos 16 y 17, solamente esos versículos vamos a leer como para comenzar. La lectura dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Leo de nuevo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Ahí como están, invito, si es tan amable, inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Tenemos un momento de oración al Señor y ya estamos brevemente, con la ayuda de Dios, compartiendo algo de la palabra del Señor. Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta tarde, esta noche ya, y por esta posibilidad de poder estar ante su presencia. Gracias por cada uno de los hermanos y de los amigos que hoy nos acompañan. Rogamos a Dios que tú puedas seguir hablándonos en esta tarde, en esta noche, y glorificar el precioso nombre de Cristo sobre nuestras vidas. Ayúdanos a poder entender, comprender su palabra, que su palabra pueda llegar donde nosotros con nuestras palabras no lo podemos, y que tú puedas hacer la obra, Señor, aquella para la cual tú envías esta palabra que nos has dejado aquí en las Escrituras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Jesucristo. Aleluya. ¿Tienen calor? No hace tanto calor tampoco. Calor hizo cuando fuimos al Congreso en Buenos Aires. Ahí sí hizo calor. Ahora no hace calor. Está lindo, gracias al Señor. Hermanos, quiero brevemente, con la ayuda del Señor, hablar un poquitito de algo importante. Estoy tratando de ver la forma y la manera de poder compartir la palabra de Dios para todos los presentes, porque por ahí hablar de ciertos temas, por ahí es más para aquellos que conocen un poco más las Escrituras y que van a poder interpretar de alguna manera más fácil. Pero por ahí, cuando tenemos diferentes tipos de personas, algunos que por ahí nos desconocen, cuesta un poco más, porque demoramos un poquitito en explicar algunas cosas. Por eso sepan disculpar aquellos que por ahí algunas cosas les son repetitivas o ya las conocen, pero entiendan del por qué lo hacemos. Bien, el profeta Ezequiel, junto a dos profetas más, o a dos hombres de Dios más, como lo fue Jeremías y también lo fue Daniel, fueron los hombres encargados en un principio de traer o de seguir llevando el mensaje de Dios a la nación de Israel. La nación de Israel, que había sido dividida en dos, que por un lado se había transformado en Judá y por el otro lado se había transformado en el mismo nombre, Israel, y que unos habían sido llevados cautivos por Asiria, y otros ahora habían sido llevados cautivos por Babilonia, y de repente estaban diseminados, algunos, repito, en Babilonia, otros por allá en Asiria, y otros habían quedado, algunos en lo que se llama el despojo, las ruinas de lo que había quedado en la propia tierra de Israel. Es decir, la nación había sido devastada, tal cual Dios lo había anunciado de antemano, que Dios había avisado por medio de los profetas que iban a intervenir los tiempos y los días donde iban a ser llevados cautivos a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de la injusticia que ellos practicaban, a causa de torcer
el camino de Dios. Entonces, lo que había venido fue esto. Y de repente, si podemos de alguna manera mencionarlo o explicarlo para que se entienda, habían quedado 3 profetas. Y estos 3 profetas profetizaron de alguna forma en 3 niveles. Encontramos a Daniel, que está en la misma casa del rey, en el mismo palacio del rey, trayendo la palabra de Dios. Encontramos a un Jeremías que no se quiere ir al lugar que le habían ofrecido en la deportación o en el traslado, sino que Jeremías se queda junto a los despojos. Y ahí se queda Jeremías sufriendo con aquellos pocos que habían quedado y había perdido absolutamente todo. Y de hecho encontramos el libro que lleva su nombre, o mejor dicho, que él escribe, el libro de Lamentaciones de Jeremías, que habla de los hechos que él pudo observar y pudo ver. Cómo ese Israel, que había sido de alguna forma, de alguna manera una gloria, una bendición, ahora se transformó en algo triste, donde solamente había cenizas, donde solamente había dolor, donde no había quedado absolutamente nada. Pero encontramos también a otro hombre, a Ezequiel. Y Ezequiel es aquel que también es llevado junto a los cautivos, pero Ezequiel se encarga de estar entre medio del pueblo, entre medio de la gente. Podríamos hablar de la clase alta donde quedó Daniel, si quiere llamarlo de esta manera. Yo no digo que sea 100% así, pero se puede llamar. Donde estaba Daniel, entre los príncipes en el palacio. Allá abajo, con los pobres, con aquellos que no le quedaba absolutamente nada, se encontraba Jeremías, pero también estaba Ezequiel entre medio del pueblo y entre medio de aquellos que habían sido también llevados cautivos. De ahí, algunos de los salmos que por ahí se escriben, donde el pueblo de Israel en la cautividad y en Babilonia habían colgado sus arpas en los sauces, en los árboles, y ya no alababan más a Dios, ya no cantaban más a Dios. Claro, porque cuando el hombre está afligido, cuando el hombre está atribulado, cuando una mujer, cuando una familia, cuando las personas viven en una continua aflicción, no hay canto, no hay alegría, no hay nada le satisface, nada puede llenar el vacío de su alma y de su corazón. Y esto ocurrió con Israel. Israel estaba cautivo, Israel estaba en la cautividad, y ya no sonaban más esas alabanzas que ellos daban a Dios, ya no sonaban más esos himnos que ellos llevaban delante de la presencia de Dios. Al contrario, sus arpas habían sido colgadas en los árboles, sus instrumentos habían sido dejados de lado a causa del error de su pecado. Y en aquel momento Dios llama a Jeremías, a Ezequiel. Y Ezequiel, si usted, bueno, yo se lo menciono, en el mismo capítulo 3 y en el verso 11, dice que Dios le manda que entre a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, Dios lo mandó a que vaya entre medio de aquellos que habían sido llevados en la cautividad, y vaya entre medio de ellos y les haga oír la palabra de Dios, lo que Dios les mandaba a hablar. Que le escuchen o no le escuchen era otro tema, pero Dios le mandó a Ezequiel que vaya y hable en medio de los cautivos la palabra de Dios. Y el verso 15 dice: y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel obedeció a lo que Dios le mandó y se fue entre medio de los cautivos y se quedó en ese lugar esperando oír la palabra de Dios, esperando traerles un mensaje de parte de Dios, y se quedó atónito viendo lo que había sucedido, atónito de cómo aquellos que eran oro preciado ahora se habían transformado en algo que no servía absolutamente para nada. Como aquellos que habían sido grandes victoriosos ahora estaban llorando su tribulación, su derrota y su tragedia. Déjenme decirlo, hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, que cuando el hombre se aleja de Dios, la cautividad, no desde el aspecto literal o físico como ocurrió en ese día, pero sí la cautividad donde se atan las emociones, se atan los sentimientos y las personas quedan ligadas a diferentes tipos de cosas, también ocurren cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre vive lejos de Dios, a pesar de que piensa que está libre, está cautivo, cautivo de sus temores, cautivo de sus amarguras, cautivo de su depresión, cautivo de un montón de síntomas y de situaciones que
que no puede sacar de sí mismo. El hombre está cautivo en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad sexual, en el sexo libre. El hombre está cautivo, piensa que es libre, piensa que de alguna manera disfruta de la vida, pero al fin y al cabo, cuando termina todo aquello que puede hacer, encuentra las más tristes frustraciones en su interior y en su corazón. Hay amargura. Por más que hagamos lo que hagamos, por más que aparentemente disfrutemos y seamos los mejores y los demás nos aplaudan, si hay frustración en el corazón, si hay amargura en el interior de nuestras vidas, eso nos habla de que algo no está funcionando bien, de que algo está mal. Y el pueblo de Israel estaba en esta situación y se queda atónito. Ezequiel, cuando ve la situación que estaba ocurriendo, se queda atónito de lo que estaba pasando, y de repente se queda 1, 2, 3, 7 días. Y al séptimo día, después de estar entre ellos y estar viendo todo lo que acontece, recién ahí empezamos en el texto que nosotros hemos leído. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios le habló a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y acá quiero hablar un poquitito, no quiero salirme del contexto, pero sí hablar un poco y detenerme en lo que sí quiero un poquitito ahondar en esta noche. Si Dios permite, el martes vamos a seguir hablando alguna otra cosita, pero hoy quiero hablar un poco acerca de esto. Yo te he puesto por atalaya. Esto es lo que Dios le habla a Ezequiel. Yo te he puesto por atalaya. Yo creo que muchos ya saben lo que es una atalaya. La palabra atalaya era ese lugar elevado que era colocado, a ver si lo explico de otra manera. Las grandes ciudades en la antigüedad tenían murallas que las rodeaban. Y esas murallas que rodeaban a las grandes ciudades en la antigüedad eran para protección y seguridad. Pero a su vez, además de esas murallas que tenían alrededor, había torres altas. Y esas torres altas no eran para decir qué linda estructura o arquitectura que tenían en ese día, sino que allá arriba de eso, ese era el lugar que se llamaba atalaya, donde un hombre también conocido como atalaya se colocaba ahí arriba, era puesto en ese lugar, y era aquel vigilante o aquel hombre que tenía que ver con claridad a lo lejos y a la distancia, a ver si venía alguien y dar inmediatamente el informe de lo que ocurría. Los atalayas eran aquellos vigilantes, aquellos guardias, si podemos decir así, en la antigüedad, que estaban arriba de los muros, pero más de los muros, arriba de aquellas elevaciones, lo más alto posible, para poder ver a mayor distancia y para poder observar. Cuando usted mira en la antigüedad, las ciudades alrededor, por lo general no estaban hechas alrededor de montes o de montañas. Por lo general había planicies alrededor de las ciudades para poder divisar a los enemigos o poder divisar a aquellos que venían a acercarse a las ciudades. Lo que quiero mencionar un poquitito es hablar que Dios le dice a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya sobre Israel. Yo te he puesto como aquel hombre que está arriba, no de la muralla solamente, sino arriba de esa torre, y de allá arriba tú tendrás que ver, tú tendrás que divisar, observar, y yo hablaré contigo, y tú tendrás que transmitir las palabras que yo te diga. Eso es lo que Dios le dijo a Ezequiel. Atalaya. Había algunas características importantes que debía tener el atalaya. Una de las características fundamentales del atalaya era que tenía que tener buena visión, buena vista, porque tenía que ver desde lejos y claro para poder visualizar. El atalaya no podía ser una persona que tenga problemas visuales, porque si no, no servía para cumplir esa función. El atalaya tenía que tener claridad para poder distinguir, tenía que saber. Vamos a mirar algunos textos en las Escrituras, por favor, si me acompañan. Yo voy a leer un pasaje, y este pasaje habla de todo lo contrario a lo que el atalaya debería tener. Es decir, que Dios reclama lo que eran los atalayas en ese tiempo, y Dios lo que quería era lo contrario a lo que ellos eran. Pero a ver, se lo explico, vamos a leer el texto y lo explicamos. Libro de Isaías, capítulo 56. Capítulo 56, verso 10. Mira lo que dice la Escritura. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes,
Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Ajá. Porque si no, lo otro y después no lo vamos a aplicar, así que está ahí. Fíjense lo que dice. Dios le reclama, en este caso puntual, a aquellos que eran atalayas, y le dice lo que ellos eran, y lo contrario a lo que ellos eran es lo que Dios quería que ellos sean. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces, para poder verlo a través de la Escritura, esos atalayas que Dios reprueba eran ciegos. El verdadero atalaya, el hombre que debía cumplir esa función de ser atalaya, debía ser una persona que tenga buena vista, recién lo dijimos, que pueda ver con claridad. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto conmigo? Bueno, espere un poquito, no se apresure. El atalaya debía tener claridad, debía ver con claridad, debía visualizar a la distancia. Imagínense por un momento que pongan allá arriba en la muralla a una persona ciega para que avise cuando viene el peligro. ¿Qué es lo que va a pasar? Podrá oír, pero ver no ve absolutamente nada. Es por eso que la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos terminan en el pozo. Eso dice la Escritura, ¿no? Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. Y una de las características que menciona la Escritura es que los atalayas deben tener una visión clara. Yo pregunto, ¿ves bien? Y usted me dirá, sí, yo uso estos lentes que veo, ¿sabe? No estoy hablando solamente de ver con estos ojos físicos. En un momentito voy a entrar en otra cosita, pero recuerde esto. ¿Ve con claridad? ¿Ve bien? Segundo, acá dice que todos ellos eran ignorantes, desconocían. Y el atalaya debía saber bien su trabajo y su oficio. El atalaya debía saber bien qué es lo que tenía que hacer. La Biblia nos da ejemplos que los atalayas que estaban en las murallas allá arriba, en las torres, sabían hasta de la forma en que caminaban o corrían quiénes eran los que venían. Fíjese, hasta qué extremo el atalaya estaba capacitado para poder cumplir su función. El atalaya sabía que se venía una persona sola y venía corriendo, era un mensajero. Y si venía solo, traía buenas noticias. El atalaya debía saber todas esas cosas. El atalaya desde allá arriba, entrenado y capacitado para cumplir esa función, sabía todos estos detalles. De repente, cuando vienen a avisarle al rey David que Absalón, su hijo, había sido muerto, ahí inmediatamente el atalaya se da cuenta de que el que venía, el primero que vino, traía buenas noticias. Pero detrás de él venía corriendo otro y se dieron cuenta también que era un mensajero. Y se dieron cuenta del primero, de la forma en que venía y cómo venía, de quién era, aún a la distancia. Porque la atalaya conocía aún la forma y la manera de andar de la gente. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? A ver si vamos entendiendo un poquitito. Cuando los papás y las mamás en el hogar y en la familia son puestas por Dios como atalayas para velar por la familia, para velar por su hogar, la mamá y el papá, cuando ven a un hijo cómo camina o cómo anda, ya sabe cómo vive, ya sabe en qué anda, porque ya lo conoce. Y la persona tiene buena visión, el atalaya tiene claridad en la visión, sabe que cuando está haciendo ciertas cosas porque está ocultando algo, sabe que la manera de conducirse, sabe. ¿Por qué? Porque ha adquirido conocimiento. El atalaya no puede ser un ignorante de las situaciones de las cosas. ¿Cuánta gente hoy suceden las cosas en la familia, en el hogar, en el matrimonio, y no se dan cuenta absolutamente de nada hasta que ya es tarde? No se dan cuenta de la situación que están viviendo hasta que ya es tarde, hasta que la cosa ya se destruyó por completo. Y la Biblia dice que Dios colocó a Ezequiel como atalaya. Y en un ratito vamos a ver que todos nosotros tenemos una función para poder cumplir en la familia, en el hogar y aún en la iglesia, como gente que Dios nos ha llamado para cuidar, para proteger. Vamos a mirar un poquitito más. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Fíjese, cuando yo creo que la gran mayoría de nosotros tienen perros, ¿no? Si no, la gran mayoría, no dije todos.
pero normalmente hay siempre algún perro por ahí. Y cuando hay un perrito en la casa, el otro día fuimos a visitar una hermana, tiene unos chiquititos así, apenas se ven los perritos, pero son más malos. Usted lo escuche y parece que adentro hay, no sé, un perro gigante. Cuando lo ve, así, más que estos no son. Lo agarro así con las manos, lo desarmo con una mano, pero así chiquititos son, ¿no? Pero el perro cuando empieza enseguida a gritar cuando escucha un ruido, y estábamos ahí sentados y de repente empezó a ladrar el perro. Dice, no, lo que pasa es que viene alguien a la tienda, dice el hermano. Ya saben, nadie escuchó nada, nadie tocó timbre, nadie golpeó, nadie, ni siquiera abrieron la puerta. Pero el perro ya sabía y empezó a ladrar. Acá la Biblia dice que son los atalayas, aquellos que Dios no los quiere así, son como perros mudos. ¿Qué está diciendo? Escuchan, pero no avisan. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Escuchan, pero no anuncian. No hacen absolutamente nada. Lo que Dios quiere no nos compara a nosotros con perros. Le está hablando a ellos para dar a entender lo que nosotros debemos no hacer y sí hacer. Pero nosotros debemos ser personas que escuchemos cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando de repente la conversación en el matrimonio no es la misma de siempre, cuando de repente hay algunos síntomas que aparecen y no nos damos cuenta, cuando de repente el vocabulario, las palabras, la forma de conducirse de los hijos no es la misma que llevaban, algo está diciendo, hay un síntoma, algo está pasando, y no es para decir, no, lo que pasa es que el nene ahora es más grande, no, son síntomas que nos avisan, que nos alertan que algo sucede. Vamos a entrar en algunos detalles más. Perros mudos no pueden ladrar, soñolientos. Los atalayas que Dios no quería son atalayas soñolientos, atalayas que viven adormecidos. Eso es soñoliento, está con sueño, nunca se duerme pero tampoco nunca se despierta. Es una persona soñolienta, siempre está cansado, siempre está sin ganas de hacer nada, siempre está queriendo dormir pero no duerme tampoco, está ahí soñoliento. Eso es lo que dice la Escritura. Y estos atalayas que estaban en Israel eran así, eran soñolientos. Estaban ahí cabeceando que se dormían, pero no se dormían tampoco, pero ni tampoco se despabilaban para despertarse. Estaban ahí y no hacían nada, estaban solamente. Estaban. No se apercibían de lo que ocurría porque ellos estaban ahí, hechizados, atrapados por el sueño. Cuando usted busca el significado de la palabra soñoliento, habla de una persona cautiva por el sueño, atrapada por el sueño. No está dormido, pero está cautivo, atrapado por el sueño. Espero que no haya ninguno acá soñoliento. Pero aquellos atalayas que habían sido dejados en Israel para anunciar el mensaje de Dios y para avisarle de los peligros que venían al pueblo, eran atalayas con estas características tristes y lamentables: ciegos, ignorantes, perros mudos, soñolientos, echados. Una característica del soñoliento, ¿no? No hace nada, siempre en un estado pasivo, echado, sin actividad, sin hacer nada. Ve que las cosas pasan, ve que las cosas suceden, pero ellos miran nada más. Algún día va a cambiar, no, de cara, algún día va a suceder, algún día, nunca hacen nada. Dependen siempre que el otro haga algo, solamente ellos miran, están echados. Aman el dormir, dice la Escritura, pero no duermen, aman el dormir. Estas son las características de los malos atalayas. El atalaya, que es aquel guardián, tiene las características contrarias. Es una persona que tiene buena visión. Es una persona que no puede dormirse porque está para velar, para vigilar. Es como aquel que contratan para que haga guardia. Ves que algunos trabajan así de guardia y hacen guardia de noche, ¿no? Por lo general. Imagínense que el guardia se acuesta a dormir, ¿no? Y cuando se despierta le llevaron todo lo que estaba cuidando. El guardia está para estar despierto. Por eso lo contratan, porque necesitan una persona que vigile
de noche, que cuide de noche. Y los vigilantes, los atalayas, eran personas que tenían que estar bien despiertas, bien atentas de los sonidos, de los ruidos, y aún a lo lejos de poder visualizar lo que sucedía. Los atalayas tenían que tener una buena voz para poder gritar y para poder anunciar lo que sucedía. Algunos no utilizaban su voz, sino que tenían una trompeta y tocaban la trompeta y daban un sonido claro a través de la trompeta, porque de hecho también la Biblia habla de algunos que tocaban la trompeta pero daban un sonido incierto. En la antigüedad, bueno, hay tantas cosas para explicar, pero en la antigüedad Dios había hecho construir 2 trompetas de plata, y estas trompetas tenían una finalidad. Una de ellas era hacer mover al pueblo. Cuando la trompeta sonaba y daba un sonido determinado, que no sé cuál era, pero sonaba de una determinada forma, el pueblo sabía que debía levantarse, debía pararse y debía marchar. Pero también las trompetas tenían otro sonido, y era el sonido de alerta. Ese sonido que era un aviso que había peligro. Y también quienes tocaban la trompeta tocaban de una forma determinada, de tal forma que aquellos que escuchaban sabían cuándo era un aviso para avanzar y cuándo era un aviso de peligro. Y la Biblia menciona que los atalayas tenían algunos trompetas y tocaban la trompeta de una forma clara y fuerte, para que aquellos que estaban durmiendo en la noche en sus casas puedan despertarse cuando había peligro, puedan despertarse cuando venía el enemigo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 8, dice que la trompeta no podía dar un sonido incierto, es decir, que no se entienda, porque si la trompeta daba un sonido incierto, la pregunta es, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta debe dar un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Quién se va a preparar para enfrentar al enemigo? La gente sencillamente no va a poder entender ni comprender el mensaje. Los atalayas eran personas que debían estar de pie, vigilando constante y continuamente. Usted podrá ver en algunas películas o en algunas cosas de la antigüedad cómo allá arriba en las murallas, o aún más arriba todavía, en esas torres, estaban los atalayas, y los atalayas estaban constantemente moviéndose de un lugar a otro, vigilando, observando todo el panorama de alrededor, observando que nadie venga para querer traer un mal, para poder infiltrarse y destruir. Los atalayas tenían esta función, los atalayas tenían este trabajo. La Biblia nos enseña en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, el versículo 5. Dice el sonido de la trompeta. Leemos un poquito antes para saber de qué habla. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, no anuncia nada, el otro morirá a causa de estar desprevenido, pero la sangre sería demandada del atalaya. Ahora bien, lo que quiero tratar de hablar, hice toda esta introducción larga para poder de alguna manera, la introducción es larga, pero ya termino, no se asuste. Lo que quería decir es que la Biblia nos habla de esto que Dios había hecho: colocar hombres para que vigilen, para que vean. Pero además de eso, Dios colocó hombres en medio de la nación de Israel como sus profetas, como aquellos que Dios había levantado para hablarles a ellos su palabra
y que ellos puedan transmitir la palabra al pueblo como una atalaya, avisar cuando venía el mal, avisar lo que Dios quería, avisar dónde Dios quería que ellos vayan. Y los atalayas cumplieron su función. Algunos lo hicieron mal y Dios habló como hablaba ahí el texto de Isaías. Otros lo hicieron bien y anunciaron el mensaje que Dios les mandó a hablar. Pero ahora ha pasado el tiempo y ahora también en este presente, en nuestros días, también Dios ha levantado y ha dejado atalayas. Cada familia, cada hogar, cada matrimonio, aún dentro de la iglesia, debe haber aquellos hombres y aquellas mujeres que son atalayas, aquellos hombres y aquellas mujeres que están en el lugar que Dios quiere que estén, que tienen una visión clara, que tienen conocimiento, que han adquirido ese conocimiento a través del Espíritu de Dios, y Dios le ha dado discernimiento para poder entender y comprender, que están velando y que están visualizando ya de lejos cuando viene el enemigo para percibirse, para prepararse. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple, el que no es avisado, el que no quiere oír el aviso, pasa y se lleva todo el daño. Pero el avisado ve el mal y se esconde. Aleluya. Y me detengo un segundo para hablar un poquitito de nuestros días y de nuestra actualidad. Yo miro a mi alrededor, termina un año, y en este año hay diferentes cosas que hemos vivido a nivel nación. Y yo no voy a hablar ni de economía, ni voy a hablar de política, ni de nada parecido, porque no nos interesan esos temas. Pero sí hay cosas que han sucedido. Este año a nivel nación, la familia ha sido atacada de una manera terrible. Este año a nivel nación, la familia ha sido degradada de una manera terrible. Se ha aprobado el matrimonio igualitario. Se ha aprobado diferentes cosas que hoy nosotros vemos en relación y en contra de la familia. ¿Sabía usted eso, no? Hoy nosotros podemos ver en la calle a dos hombres no solamente de la mano, sino besándose. Y de a poquito nos vamos acostumbrando. Hemos podido ver y vemos en la calle a dos mujeres en las mismas condiciones. Y son libres, porque las leyes lo aprueban. Pero cuando yo miro la palabra de Dios, veo que Dios está en contra de eso. Y no necesito ser muy entendido, pero estas cosas van contrarias a lo que Dios estableció en su palabra. Son contra natura, contra la misma naturaleza, contra lo natural. El hombre le busca la vuelta. El hombre quiere darle una orientación psicológica. El hombre quiere darle una orientación, no sé, científica. Pero son contra natura. Y estamos viviendo estos tiempos donde la familia está siendo golpeada. Donde la familia está siendo golpeada. Donde la familia está siendo golpeada. Hace muchos años, no sé cuándo, se aprobó el divorcio. Pero en estos días hay leyes para acelerar el divorcio. Anteriormente, uno de los cónyuges, si estaba uno solo de acuerdo y el otro no, se demoraba y tenía que pasar una cierta cantidad de años, creo que eran 3, para que pueda esa persona divorciarse. Hoy las leyes aceleran el divorcio. Nosotros lo podemos ver desde esta postura, desde la postura que hay familias que ahora se construyen más fáciles, porque esa persona se casa con otra y sucesivamente. Pero la estadística dice que en los últimos años ha descendido el casamiento más del 50%. Por lo tanto, la persona sigue viviendo en pareja, la persona sigue teniendo relaciones sexuales, pero son fuera del estado del matrimonio. Y fuera del estado del matrimonio la Biblia lo llama de dos formas y de dos maneras. Una es fornicación y otra es adulterio. Y cuando yo miro lo que dice la Escritura, observo que todos los adúlteros y todos los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. La familia está siendo degradada. Los hogares están siendo quebrados. Hombres que por una pasión dejan a su familia y dejan su hogar. Se descubre lo que han hecho y se quiebra el hogar, se quiebra la familia.
Hombres que por los vicios han dejado de lado a sus hijos y ahora se ha destruido lo que es el hogar. Estamos viviendo en esta sociedad, estamos viviendo en estos tiempos donde los valores han sido echados por tierra y donde los hombres sacan y esgrimen y ponen en alto sus propios deseos, lo que sus propios corazones le dictan. Los sociólogos, los psicólogos, los sexólogos están diciendo en este tiempo y en estos días: si te hace sentir bien, hacelo. Total, si no daña a la otra persona, si te hace sentir bien, hacelo. Déjeme decirle que engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Si yo me guío por mis sentimientos me van a llevar el día de mañana a querer matar a una persona, y las leyes tendrán que aprobar el homicidio porque me lo dicta mi corazón. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sin embargo, eso es contrario a la ley de Dios y a lo establecido por Dios. La homosexualidad es pecado. ¿Escuchó bien? Dibújelo, disfrácelo y diga lo que diga, pero la homosexualidad es pecado. Dios ama a esas personas aunque estén en esos pecados. Dios quiere cambiar a esas personas. De hecho, tenemos testimonio de gente que ha sido transformada por Dios y hoy son casados y tienen familias, que Dios ha cambiado esa situación. Pero eso es contrario a lo establecido por Dios. Son necesarios en este tiempo atalayas que se levanten en la familia para pelear por la familia. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Estamos viviendo ese tiempo donde hoy se aplaude la viveza de alguno que anda con varias mujeres a la vez. Donde hoy se aplaude a la mujer que tiene varios hombres y su esposo no se da cuenta. Estamos viviendo ese tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero también estamos en este tiempo donde nosotros seguimos diciendo que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que en Él no hay ni sombra de variación. Dios no cambió. Los hombres cambian, sí. Las mujeres cambian, sí. Nosotros podemos cambiar, sí. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Algunos nos tildarán de anticuado, de picapiedra, de la prehistoria, de dinosaurio, no lo sé. Pero Dios no cambia. Y necesitamos en estos días hombres y mujeres que sigan peleando por la familia, que como atalayas se paren en su hogar para pelear por sus hijos, que no dejen que la droga, ni el alcohol, ni la delincuencia, ni los amigos que le van a llevar a la destrucción lo arrastren, sino que se paren firmes para luchar por sus hijos, que se paren firmes para ganar a sus hijos. Necesitamos de hombres y de mujeres que se paren en los hogares y sigan luchando por el matrimonio y sigan luchando por la familia. Que aunque parezca que todo está perdido, que aunque parezca que ya no hay vuelta atrás, que aunque parezca que ya se perdió todo, Dios es poderoso para restituir, Dios es poderoso para restaurar, Dios es poderoso para glorificar su nombre. Cuando el hombre se pone del lado de Dios, Dios está para ayudarle. Necesitamos de jóvenes que también se pongan en la voluntad de Dios y como atalayas se paren firme para guardarse para Dios y para hacer la voluntad de Dios. Los jóvenes que se han llevado por el viento de un lado para otro, que lo llevan al boliche, de boliche se embriagan, practican la sexualidad, se van y se drogan y viven de acá para allá viviendo de una forma terrible, y lo único que traen es desgracia, desgracia y más desgracia sobre su vida. Necesitamos de gente que se atreva a pararse firme y allá de los lugares altos pueda vigilar por aquellos que Dios ha puesto a su cuidado. Déjeme decirle que cada papá que está aquí en esta noche es responsable delante de Dios. Cuando pasaban los chicos y presentaban sus niños, yo les decía lo que dice la Biblia, que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Y cuando yo digo los hijos son herencia de Dios, quiere decir que no me pertenecen a mí,
que Dios me los ha dado por un tiempo para que yo los cuide, para que yo los eduque, para que yo pueda proveer para sus necesidades. Pero de todo lo que yo haga un día tendré que dar cuenta delante de Dios. Si soy un papá abusivo, tendré que dar cuenta delante de Dios. Si soy un padre que es desamoroso con los hijos, tendré que dar cuenta delante de Dios. Si soy un padre que genera odio, bronca, resentimiento sobre los hijos, tendré que dar cuenta delante de Dios. Tenemos que pararnos como atalayas para velar por aquello que Dios nos ha dado. Acá hay dos posiciones y no más. Una, ser como estos atalayas que no servían para nada, que eran ciegos, perros mudos, soñolientos, que amaban el dormir, que no les importaba absolutamente nada. Podemos pararnos ahí, podemos pararnos en esa situación, o podemos ser de nosotros atalayas, de aquellos que se ponen en la voluntad de Dios, que saben que para poder ver bien tienen que subir arriba, que para poder ver bien tienen que subir a lo más alto que puedan, a la presencia de Dios, a través de la oración, a través de buscar a Dios de todo corazón, a través de quebrantarse delante de Dios, sabiendo que por sí solos no lo podrán. No vale la capacidad humana solamente. No es suficiente el intelecto humano y la fuerza humana. No es suficiente, porque la fuerza humana podrá controlar hasta donde llegue, la visión humana podrá controlar hasta donde ve, pero necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios esté de nuestro lado, necesitamos ponernos en la mano de Dios y todos los días estar ahí golpeando en la presencia de Dios. Señor, te pido por mi matrimonio que tú los guardes, que tú los protejas, unifícalos cada vez más, ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer unidos, para que nuestros hijos puedan estar en un hogar bien constituido, para que nuestros hijos puedan ser educados por ambos padres, por papá y por mamá, y puedan estar también entendiendo y comprendiendo tu voluntad. Dame visión y claridad para poder ver cuando algún enemigo quiere venir en contra de la familia, cuando quieren venir los amigos a arrastrar a mis hijos a la droga, cuando quieren venir aquellas malas influencias a llevarlo donde tú no quieres. Señor, dame visión, dame claridad. Porque a veces los padres, cuando confían en sí mismos y en su propia prudencia, tarde se dan cuenta del estado en que están sus hijos. Y a veces los padres somos los últimos que nos enteramos siempre de las cosas. Pero cuando el padre y la madre están como atalaya, cuando están ahí vigilantes, cuando están en la presencia de Dios, Dios le revelará, Dios obrará, Dios le dará claridad, Dios le mostrará donde hay alguna brecha, es decir, donde hay algún agujero que el enemigo ha hecho para introducirse en el hogar, para introducirse en el matrimonio. No se conforma que en el matrimonio sea una peleita nada más, se da cuenta que detrás de eso hay una obra del diablo que vino para hurtar, matar y destruir. No es solamente un pleito, no es solamente una pelea, no se conforma con que hay un poco de celo nada más, sabe que detrás de eso hay una obra del diablo que quiere traer infidelidad, que quiere traer insatisfacción, que quiere traer pleito en la familia. No se conforma con su hijo de que venga un día a la iglesia, no se conforma sencillamente de que canta ahora a Dios, no, sabe que debe tener un encuentro con Dios. Y es por eso que queremos hacer un desafío a todos los padres, a todas las madres y a todos los hermanos. A partir de enero, todos los domingos vamos a abrir la iglesia para ayunar. Cada domingo vamos a dejar a uno de los ancianos que se encargue de traer y compartir una palabra. Yo no hablé con nadie, pero ya lo dictaminamos. Van a traer una palabra, vamos a ver los días. Si alguno no puede ese día, cambia con otro de los presbíteros de la iglesia, de los ancianos. Pero todos los hermanos que amen su familia, todos aquellos atalayas que Dios ha puesto, va a comenzar no solamente a pedir oración, porque las hermanas tienen un cuaderno lleno de pedidos de oración. Está bien que oren, y está bien orar los unos por nosotros, pero Dios nos demanda a nosotros hacer, a nosotros. Porque es fácil, le mandamos un papelito a la hermana Nancy, a la hermana Nelly, que ellos oren, total, ellos están en la oración y oramos, le mandamos el papelito. No, usted tiene que venir, usted tiene que derramar sus lágrimas delante de Dios, usted tiene que clamar delante de Dios, llenarse del poder de Dios, llenarse de la gracia de Dios, porque debe alcanzar sabiduría para guiar su familia, sabiduría para guiar su matrimonio, sabiduría para hacer las cosas en la voluntad de Dios. Y claro, y si tiene un hijo apartado, y si tiene dos hijos, lo tiene todo, tiene que estar acá buscando el rostro del Señor, buscando el rostro del Señor. Hemos dejado de lado los domingos, parece que fuera un día más, es el día de descanso, dicen algunos, no trabajan toda la semana, el domingo es el día de descanso. Pero hay tanta gente que ni los domingos, ni los lunes, ni los martes, y tantas noches no pueden dormir por tantos problemas que tienen.
Deje un día sin dormir, saque los domingos y venga a la mañana a buscar el rostro de Dios. Yo no gano nada, nosotros no ganamos nada, pero usted va a ganar a su familia, usted va a ganar a sus hijos, usted va a ganar a su matrimonio, usted va a ver la restauración de Dios sobre su vida. Deje de luchar ya con sus almas, deje de hacerlo a su modo, a su manera. No es que si lo mete acá, que si lo mete en el fondo, que si lo mete, que si lo en el básquet, que si lo mete allá, si va a atletismo o va al otro lado, lo voy a sacar de acá. No. Dios es el que puede salvar, Dios es el que puede rescatar, Dios es el que puede sacar el mundo que se ha metido dentro del corazón. Porque escuchen, cuando se meten los espíritus inmundos dentro del corazón de los muchachos, de los jóvenes y hasta de los viejos, no se sale con palabras, no se saca casi con psicólogo, no se saca ni con un palo, se saca solamente cuando Dios reprende esas obras del diablo y la obra de Cristo se hace efectiva. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad, Jesús, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Si tiene que velar por su familia, aprovecha ahora, entre tanto que hay tiempo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto Él está cercano. Deje limpio sus caminos el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso dice la Escritura. Debemos aprovechar este tiempo y volvernos a Dios. Parece que un gran gigante se levanta alrededor y va en contra de la familia, en contra de la familia, en contra de la familia. Todo se aprueba, pero destruye la familia. Lo que la misma sociedad, o mejor dicho, las leyes dicen, la familia, la base de la sociedad, por el otro lado se está destruyendo, por el otro lado se está quebrando. Las bases se han corrompido, las bases se han roto y las paredes quedan quebradas, rotas, y la familia está en ese estado. La familia en Argentina está en esta situación, está en gran crisis. Yo no podré cambiar lo que sucede en toda Argentina, pero sí puedo comenzar a hacer algo para cambiar en lo que sucede en mi familia, en lo que sucede en mi hogar, en lo que sucede en mi matrimonio, en lo que sucede con mis hijos. Comience con sus hijos. Si todos sus hijos son salvos, si todas sus familias son salvos y el papá y la mamá están sirviendo al Señor y están firmes, siga velando por ellos y comienza a atenderse un poquitito más, siga por los otros familiares, pero arranque acá. Porque ahí es donde estamos toda la mayoría del tiempo, en la familia, en el hogar. Ahí es donde estamos compartiendo con los hijos, la esposa con el esposo con la esposa. Ahí debemos tener victoria. Y no cese, no cese. No le digo venga un ayuno, venga dos, venga hasta que Dios le dé la victoria. Y si puede sacar más tiempo, hágalo en su casa, hágalo en su hogar. Busque a Dios, ore durante toda la semana, para que Dios extienda su mano. Cuando el hombre confía en sí mismo, el hombre va cayendo y va a su propia destrucción. Se cansa, el brazo se debilita, pero cuando el hombre confía en Dios recibe nuevas fuerzas. Cuando el hombre confía en Dios, Dios extiende su mano y le hace. El día martes vamos a tener el último culto del año. Yo voy a dejar para anunciar al final, pero si lo anuncio al final, después algunos ya se mueven y se van. Ya estamos para terminar. El día martes tenemos el último culto del año. No sé si sirve o no sirve, no lo sé. Pero hace algunos años nosotros hicimos unos papelitos donde yo le dije a los hermanos, anoten dos peticiones, una desde el aspecto material y otra desde el aspecto espiritual, y traigan delante de Dios. Yo no sé en los demás casos, porque ese fue un sobre que se cerró y no se abrió hasta el día de hoy, debe estar por ahí guardado, cerrado todavía. Pero en mi caso, ambas peticiones Dios las hizo. Dios lo hizo. En ambos casos. Yo no sé lo que pusieron los demás, no lo sé, porque desconozco. Pero de una manera simbólica, no sé si sirve o no, repito, no sé si tiene tanto validez o no. Pero anímese el martes a traer un papelito, que no le pedimos que traiga dinero, no inventamos esas cosas raras. Sencillamente anote su petición y comprométase delante de Dios. Porque si no nos comprometemos, nos levantamos y si tenemos ganas lo hacemos, si no tenemos ganas no lo hacemos. Pero si usted se hizo un compromiso delante de Dios, usted sabe que se comprometió delante del Señor. Y le va a poner ganas, y le va a poner su esfuerzo. Comprométase a orar por su familia. No estoy diciendo que ore por el que está en, no sé, en la China. Por su familia. Por sus seres queridos. Por sus hijos. Comprométase a orar.
Si hay un hijo apartado, dos hijos apartados o lejos del Señor que están sufriendo consecuencias, no sé, en un estado crítico, difícil, no sé, tráigalo, anótelo. No sé, vamos a poner un sobre, algo acá y lo cerramos, nadie que vea lo que dice ahí. Y usted guarda ahí su papelito el martes y lo vamos a presentar delante de Dios. Pero hay un compromiso, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Es lindo y es fácil poner la mochila en otro, pero la Biblia dice que cada uno llevará su propia carga. Y usted debe aprender a orar. Usted debe aprender a derramar su vida delante de Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué esperar orar cuando está en la situación difícil? ¿Por qué no venir antes y presentar delante de Dios? Y si hay que derramar lágrimas, lo hacemos delante de Dios. Hay algunos que van llorando por acá y por allá y le lloran a este y le lloran al otro y la gente le mira, y hay algunos que no conocen a Dios, después se le ríe y dice, pobrecito este que vaya a otro lado a molestar. ¿Por qué no viene y derrama sus lágrimas delante de Dios? Dios no se va a burlar, Dios va a tomar en cuenta su vida, Dios va a ver lo profundo de su ser y Dios va a extender su mano, y jamás Dios deja a alguien pidiendo. Dios oye, Dios oye. Comienza a ocupar el lugar de atalaya. Podemos dejar que las cosas sigan sucediendo y que la cosa pase y esperar que un día Dios haga algo y que la cosa cambie y que alguien haga algo para llegar a alguien de mi familia. O puedo yo comenzar a orar delante de Dios. Porque termino con esto. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, para que me entienda mejor, con que yo hable no es suficiente, con que yo cuide y guarde no es suficiente, con que yo vaya a buscar a la nena cuando sale de la escuela y después la vaya a dejar a cuando entra y esté detrás de ella todo el tiempo no es suficiente. Los chicos son expertos y el diablo es experto en darle experiencia también e ideas para que hagan las cosas torcidas. ¿Y cuántas veces los padres piensan, no, la nena está en la escuela y la nena anda por ahí? Pero cuando usted venga delante de la presencia de Dios y ora a Dios, la va a llevar a la escuela, sí, la va a ir a buscar, está muy bien, pero usted tendrá a Dios, habrá puesto en la presencia de Dios a su hijo, a su hija, y habrá dicho, Señor, dale tu temor, Señor, que en él, que en ella esté tu temor, Señor, que haya reverencia en ella, guárdale, líbrale de toda obra del diablo, líbrale de toda obra de las tinieblas, guárdale de todo hombre maligno y perverso. Usted estará confiando en Dios. El hombre que confía en Dios es un hombre que permanece. Podemos dejar que la cosa siga y podemos ser como esto. Discúlpenme, pero Isaías dice, perros mudos. Veían, oían, pero no decían nada. ¿Está sucediendo eso en tu familia? Ves que la nena hace esto, que el nene hace lo otro, que aquel hace acá, que la esposa hace esto, que el otro hace lo otro, y parece un mundo aparte. Cada uno vive su vida. ¿Estás haciendo así sin hacer nada? Tal vez hablar ahí en medio del conflicto y del problema es difícil, pero venir delante de Dios primero. Clama a Dios, ora a Dios, presenta delante de Dios tu problema. No puedes vencer, no puedes dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, no puedes dejar estas cosas que te tienen atado o atada. Vení delante de Dios. Es tiempo de pararnos. Podemos quedarnos sentados, soñolientos, como decía ahí la escritura, tirados, ¿era como que decía? Echados. Podemos quedarnos así echados o podemos ponernos en pie. Una atalaya echado, ciego, mudo, no sirve para nada. Pero una atalaya que se pone en pie, que tiene claridad, que tiene visión y que tiene voz, que tiene experiencia, ese atalaya cambia la situación. Dios trae victoria a través de él. ¿Quieres cambiar tu hogar? Deja de hacerlo solo. ¿Quieres cambiar tu matrimonio? Deja de hacerlo sola. ¿Quieres cambiar tu vida? Solo no vas a poder. Pero Dios es poderoso para ayudarte. Dios es poderoso para darte victoria. Cólquese de pie, por favor. Gloria
El profeta Habacuc, en un momento determinado de su ministerio, bueno, cuando comienza su ministerio, observa que Dios va a utilizar a los caldeos para destruir a Israel. Y de repente el profeta Habacuc dice: Dios no es justo, porque Dios utiliza a un pueblo peor que Israel para llevarlos a la cautividad, para destruirlos. Y Habacuc comienza a hablar delante de Dios y comienza a clamar a Dios y decir: en Dios no hay justicia. ¿Cuánta gente es así, no? ¿Cuánta gente es así? Que dice: no, Dios no es justo, porque yo estoy queriendo hacer lo bueno y mira lo que pasa, mira lo que sucede. Pero fíjese lo que dice el capítulo 2 del libro de Habacuc, el versículo 1. Habacuc dice, se lo leo para no equivocarme, rapidito. Te alabamos, Jesús, aleluya. Capítulo 2, verso 1, Habacuc dice: sobre mi guarda estaré. Guarda era subir al lugar ese de la torre para atalayar. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, Habacuc dice: voy a subir a la torre, voy a subir allá arriba, y allá me voy a parar firme, y voy a esperar la respuesta de Dios. Yo tengo una queja, tengo algo para pedir a Dios, tengo algo para presentar a Dios, y no me voy a quedar tranquilo. Tengo algo que necesito que Dios me responda, y no me voy a quedar tranquilo hasta que Él no me responda. Voy a subir arriba, me voy a parar firme, voy a velar, no me voy a dormir hasta que Dios me hable, hasta que Dios haga algo, hasta que Dios me responda tocante a mi queja. Vamos a orar al Señor. La Biblia dice que Dios le respondió, pero no voy a hablar de eso hoy. Dios le respondió. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos si es tan amable. Hermano y amigo que está aquí en esta noche, si hubiese alguna persona que se da cuenta que necesita de Jesús, que está haciendo las cosas así, que está luchando, que se está esforzando, que está queriendo ser el mejor papá, el mejor esposo, la mejor mamá, la mejor esposa, pero se da cuenta que ha fallado, que ha querido ser pero no ha logrado el objetivo, y entiende que necesita de Jesucristo. Quiero pedirle ahí en el lugar donde está que pueda levantar una mano al cielo diciéndole: Señor, necesito de ti, que tú me ayudes. Yo lo he intentado solo, pero me doy cuenta que vuelvo a lo mismo, que caigo en lo mismo, que no puedo. Si hay alguien más, le invito donde está, por favor, levante la mano al cielo. Queremos orar por ustedes, Señor. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitar a aquellos que levantaron la mano, si así lo desean, puedan hacer un segundo paso. Vengan aquí adelante, queremos orar por ustedes al Señor. Vengan, por favor, aquí a mi derecha, si es tan amable. Vengan y pasen aquí a mi derecha. Queremos rogar a Dios por su vida. Un pasito más adelante. Gracias. Avance, avance. Bien, escúchenme ahora, por favor. Yo quiero invitar también, y van a pasar de este otro lado, así pueden los hermanos diferenciar para cuando oran. Quiero pedir a aquellas personas que
han dejado de velar y de ser atalaya sobre su familia, sobre su hogar, sobre su matrimonio, y que en esta noche entienden que deben volverse a Dios para nuevamente ocupar el lugar que Dios les colocó. Quiero pedirles, si son tan amables, vengan, pasen aquí a mi izquierda o su derecha cuando avanzan. Queremos rogar a Dios también por su vida. Estoy hablando a la iglesia, a los creyentes ahora, por favor, todos orando. Los creyentes que han dejado de velar, que han bajado los brazos, que han dejado que las cosas sucedan y punto. Venga, queremos orar por ustedes, Señor. Gracias a Dios. Esperamos un segundito, salgan de su lugar rápido, venga. Queremos rogar a Dios por su vida. Venga, queremos rogar a Dios. No crea que todo se soluciona con palabras. No crea que todo se soluciona con las manos. No crea que todo se soluciona con un papel. La solución perfecta, donde no hay heridas, donde las cosas se sanan de verdad, está en Dios. Sea bendito el santo nombre de Jesucristo. Alabado es Dios, alabado es Dios, alabado es Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Voy a pedir a la iglesia, estamos orando, voy a pedir a los siervos de Dios puedan estar pasando para orar por los hermanos que están aquí adelante. Oramos al Señor, todos orando. Orar es hablar con Dios. Hable con Dios, encomienda a Dios su vida, encomienda a Dios su hogar. Qué mejor que terminar este año y comenzar el año próximo con Dios gobernando sobre nuestra familia, con Dios gobernando sobre nuestras vidas, con Dios gobernando sobre nuestros seres queridos, con Dios gobernando sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Las palabras de Dios a Ezequiel son hoy para nosotros. Dios nos ha traído para que visualicemos lo que está ocurriendo. Ezequiel fue entre medio del despojo del pueblo. Ezequiel fue a visualizar y a mirar lo que sucedía y se encontró con gente afligida, se encontró con gente que ya no cantaba, se encontró con gente que ahora lo único que había en su vida era dolor y amargura. Si tú observas tu alrededor, observas tu familia, observas lo que hay alrededor tuyo y están estas mismas características, necesitas volverte a Dios, necesitas a Dios, necesitas a Dios, necesitas a Dios, necesitas a Dios. Aleluya. Y Dios te dice como Ezequiel, yo te he puesto como atalaya sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre la iglesia del Señor, sobre la obra de Dios, sobre el grupo ahí de los hermanos que tocan los instrumentos de viento, sobre el grupo de los hermanos que tocan los instrumentos de cuerda, sobre el grupo de los hermanos de coro, sobre las hermanas, sobre los diferentes áreas de la iglesia, sobre los jóvenes, los he puesto sobre la mano sobre ellos para que tú veas, para que tú les hagas oír mi palabra. Dios querido, extiende ahora tu mano poderosa. Dios te ha pasado aquí delante de esta noche creyendo a tu palabra y a ti que eres fiel y poderoso para obrar y revertir toda situación. Mira lo que están sufriendo, mira lo que los hogares es un caos, que hay pleito, que hay pelea, Padre, que hay discusiones continuas. Extiende tu mano poderosa. Mira lo que se están comprometiendo ante ti para velar por su familia, para velar por su hogar, para velar por sus hijos, para la fuerza necesaria. Padre, en el nombre de Jesús, ministra con tu poder, ministra con tu poder.
manifiesta tu gloria. Padre, toda somnolencia se quitaba en el nombre de Jesús. Padre, por la gloria de tu nombre, toda pobreza cambiada. Padre, a la gloria de tu nombre, extiende tu mano poderosa, Dios querido, en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Siga alabando a Dios un poquito más. Bendice mi familia, dígalo, Señor. Bendice mi familia, Señor. Bendice mi hogar. Bendice mi hogar, bendice mi hogar. Quiero terminar este año con tu bendición sobre mi hogar.